¿Cómo estás? Bienvenido a otro programa de líderes. Hoy tenemos a otro líder muy interesante. Este es un programa donde hablamos de crecimiento empresarial, de empleo, de productividad, de salarios dignos, de desarrollo tecnológico, de financiación, bueno, de lo que decimos los economistas, que depende de la riqueza de las naciones y que no hablamos casi en los medios. Así que vamos a dedicarle esta próxima media horita a otro líder. Gracias por estar ahí. Bueno, pues empezamos ya. Hoy tenemos con nosotros a un buen amigo y además, ¿no?, un líder muy especial, ¿no?, un emprendedor, aunque no empresario, dentro del sector público, de la banca promocional, de la banca de desarrollo. José Luis Corbelo, bienvenido. Bien hallado y muchas gracias por tenerme en tu programa. Bueno, cuéntanos primero sobre el líder, luego es el presidente de Cofides, es uno de los bancos de desarrollo más potentes de España, que hace una labor muy potente, pero cuéntanos un poco, antes de llegar a Cofides, tu experiencia, ¿no? Eres un economista académico muy centrado en la parte de la oferta, de la tecnología, de la política tecnológica, de la política industrial, y has trabajado mucho en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina. Cuéntanos un poquito, ¿quién es José Luis Corbelo? Bueno, José Luis Corbelo es un economista, yo estudié la carrera en Bilbao, aunque soy vasco andaluz, yo no sé de dónde soy. Estudié la carrera en Bilbao y luego hice el doctorado en Estados Unidos, estudié en Berkeley y bueno, luego he tenido una trayectoria siempre a caballo entre España por un lado y Estados Unidos y América Latina. Fui durante muchos años... Trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando en el Banco Interamericano de Desarrollo se montaban los programas de colaboración con el sector privado para fomentar el sector privado en América Latina. Creamos un fondo maravilloso que se llamó el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, donde empezamos lo que ahora está muy de moda, del blending. Bueno, el blending se empezó a hacer ya hace 30 años allí. Luego volví a España, luego me volví a ir a América Latina. Es decir, ha sido una carrera profesional a ambos lados, por medio, bueno, pues soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con lo que siempre he tenido una pata en cada sitio. Yo creo que como economista soy un practitioner, pero por otra parte me ha gustado siempre hacer una cierta reflexión sobre las políticas, sobre qué es lo que hay que hacer, sobre cómo se aprende de los aciertos y sobre todo de los errores. Sí, nosotros en la profesión, ¿no?, vemos esa parte académica como muy poco practitioner, pero por ejemplo los médicos no. Claro. Los mejores médicos por la mañana operan en el hospital y por la tarde dan clase en la facultad, que está muy cerca, ¿no? O sea, que yo creo que los economistas que venimos de los fisiócratas y de la medicina, para mí los que de verdad aportan cosas, y yo por lo menos con lo que aprendo, es gente con esa inquietud intelectual académica, pero que es practitioner, ¿no? Sabe de lo que habla. Cuando habla de una política la ha practicado, ¿no? Tiene un coste siempre, porque claro, la carrera académica te queda muy hipotecada en tanto en cuanto si quieres tener una carrera académica brillante tienes que publicar en los revistas de altísimo prestigio, de altísimo impacto, y eso evidentemente no se compadece con una práctica al día a día gestionando cosas que para muchos otros parecen nimias, pero son las muy importantes en la vida. Genera PIB, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, y antes de entrar en lo de Cofides, estuviste en FOMIN, estaba Enrique Iglesias allí. En aquella época estaba Enrique Iglesias, el Fondo Multilateral fue un periodo fantástico, donde yo creo se empezaron a hacer lo que hoy es tan común de las microfinanzas. Bueno, empezó allí. Cuando se dice Yunus, bueno, Yunus también. Sí, yo siempre digo Yunus también. En el BID se hacían esas cosas. Es que le vamos a entrevistar, ahora viene de Uruguay y le vamos a tener en un mes. Pues fantástico. Oye, y Cofides, bueno, antes tú es mejor que lo diga yo, ¿no? Yo creo que dentro de lo que es apoyo del sector público al desarrollo empresarial y a la creación de empleo, creo que Cofides, ¿no?, junto con el ICO y con ENISA, son las tres patas potentes a nivel nacional, ¿no? Luego es verdad que las comunidades autónomas tienen sus programas, pero ¿qué es Cofides, ¿no?, qué tradición tiene?
y cómo le estás dando, ¿no? Y si me dejas, José Luis, y que la gente, ¿no? Eres uno de estos héroes que la gente no conoce, porque como los medios estamos en otras cosas, pero estás haciendo una transformación de Cofides, ¿no? Vinculándolo a fondos soberanos y a grandes inversores de verdad, con dinero de verdad, no Wall Street, que siempre pide dinero prestado, ¿no? O sea, estamos hablando de dinero real, ¿no? Gente que ha puesto caja y equity en los fondos y que invierte directamente. ¿Qué es Cofides? ¿Cómo ayudáis a las empresas? ¿Qué tipo de empresas? ¿Y cómo le estás dando el salto de escalabilidad con estos grandes fondos, que yo creo que es muy, muy importante lo que estás haciendo de cara a los próximos 10 años? Claro. Bueno, Cofides fue una idea que nació hace 35 años, en un momento en que la economía española empezaba a abrirse. Las empresas españolas no eran muy competitivas, tenían competencia en el mercado interior y tenían que salir fuera. Y al único sitio que podía ir las empresas era América Latina, a países de menos nivel de desarrollo, donde teníamos un plus, o las empresas españolas tenían un plus que les permitía sobrevivir con holgura. Eso fue una primera fase, apoyar la internacionalización de empresas españolas, básicamente hacia América Latina, aunque en general era a los países en desarrollo. Posteriormente, ya conforme las empresas españolas fueron mejorando su productividad, empezaron a ser empresas perfectamente competitivas en los mercados globales, con tecnologías muy similares a la de los competidores, Cofides supo acomodarse y apoyar la internacionalización de las empresas españolas hacia cualquier parte del mundo. Y por medio, y es lo importante, yo creo que es el aprendizaje, se creó dentro de la compañía una especialidad en analizar y estructurar operaciones ad hoc. No establecer grandes programas con líneas de crédito de café con leche para todos, sino estudiemos a un determinado programa de internacionalización de una empresa y veamos en qué sentido podemos apoyarlo. Podíamos dar préstamo, podíamos invertir en capital, instrumentos subordinados, esculpir la financiación de acuerdo con la capacidad de generar cash flow por parte de las empresas, y de ahí hubo un aprendizaje importante. Desgraciadamente llegó el COVID y hubo que desplegar inmediatamente por parte del gobierno recursos ante una pandemia que se prolongaba en el tiempo, recursos hacia empresas medianas que, no nos olvidemos, habían hecho después de la última crisis una gran transformación económica. Habían empezado a ser competitivas, competían en los mejores, en los mercados más competitivos, es decir, habían hecho las cosas bien y, sin embargo, por un elemento ajeno podían irse al garete, simplemente pues porque la crisis de liquidez se convirtió en una crisis de solvencia. Se nos asignó un fondo que se llamaba el FONREC, que fue un fondo de recapitalización de empresas medianas. Con un trabajo ímprobo por parte de los colegas, conseguimos salvar alrededor de 87 o 90 empresas que de otro modo hubieran desaparecido. ¿Con cuántos empleos lo habéis sumado? Sí, no me acuerdo ahora la cifra, pero eran 35.000 empleos directos. Y fue... No, porque son empresas tractoras en su comarca, que indirecto puede ser el doble, ¿no? Y llegamos a invertir, había muchas empresas que eran la base estructural de la economía, de una economía regional. Y empresas, la mayoría de ellas extremadamente competitivas. La prueba es que hoy están sacándonos de la inversión. Es decir, una vez que la inversión del Estado entró, fue capaz de ayudarles a las empresas a superar el envite de la crisis. Ellos están sacando la inversión del Estado porque el Estado tiene interés en ser accionista de un montón de empresas medianas que no hay ninguna lógica para que el Estado esté dentro de ellas. Y ellos, tanto en cuanto a la inversión del Estado, siempre trae consigo elementos. Oye, no puedes distribuir beneficios, el Consejo de Administración no se puede retribuir. Entonces, lógicamente, las empresas tienen un incentivo para liberarse de los préstamos y de la financiación que se le aportó desde el sector público. En el mismo proceso, y yo quiero enfatizar, es que el aprendizaje es el que nosotros como compañía fuimos consolidándonos cada vez más como una empresa que estructuraba operaciones, una empresa que sabe gestionar inversiones,
que sabe estructurar y analizar business plans. Y de ahí viene el que recientemente, y ligado al Next Generation EU, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se nos han asignado dos fondos. Un fondo que se llama FOCO, que es Fondo de Coinversión, un fondo de 2.000 millones de euros para invertir, para coinvertir con capital extranjero que venga a España en empresas ligadas a la transformación digital y verde de la economía española, movilidad eléctrica, todos estos los sectores de la transformación que en un país donde tenemos el ahorro que tenemos y no es suficiente para financiar la profunda transformación de la economía, necesita apalancarse con financiación o con recursos externos, el Estado aporta una financiación que puede llegar a ser relevante en cada una de las empresas, puede llegar a ser de 150 millones de euros por inversión, siempre y cuando movilices una inversión equivalente de capital extranjero viniendo a esas empresas que se están o bien constituyendo ex novo en España o bien son empresas españolas que desarrollan nuevas líneas de actividad ligadas a la transformación verde y digital. En ese sentido, es un fondo muy potente en los que los socios serán inversores extranjeros, empresas extranjeras, fondos soberanos, fondos de pensiones internacionales, fondos de inversión privados, es decir, una amplia diversidad de inversores que apuestan por la economía española y por el importante papel que la economía española tiene en la transformación económica española y europea. En este sentido, estamos viendo, por ejemplo, estamos percibiendo un influjo grandísimo de proyectos Greenfield que se están viniendo a España porque tenemos activos muy importantes. Tenemos un activo, la economía española tiene un activo importante, primero sol y viento, muchos años de apostar por la economía verde, por la innovación en ciertos sectores. Muchas veces se decía, bueno, ¿qué hace la economía española apostando a unos sectores que todavía no sabemos si van a fructificar o no? La eólica, ¿no? La eólica. En los 80, ¿eh? La solar. 40 años invirtiendo en I+D, en eólica, y ahora... Claro, donde al final se han creado clústeres, donde se han creado... las universidades forman gente, es decir, España es muy atractivo para los nuevos vectores de la economía internacional. Están viniendo muchas inversiones. Entonces este fondo FOCO va a apalancar, va a movilizar estos recursos por algunas razones que yo creo que son importantes y en un programa como este yo creo que se puede hablar de ello. Son inversiones, las inversiones de la transformación verde digital son inversiones en las que existe cierto nivel de riesgo tecnológico, riesgo regulatorio, competencia de otros países de nuestro entorno que están queriendo atraer a estas empresas que van a ser la clave del futuro. Entonces el gobierno, el Estado está dejando pelos en la gatera, está dejando lo que ahora llamamos skin in the game, pelos en la gatera en nuestro castellano, ¿no? Está diciendo, bueno, el Estado español comparte los riesgos, es decir, el objetivo es compartir con vosotros los riesgos que tienen invertir en sectores en los que existe todavía cierto riesgo tecnológico, pudiera percibirse cierto riesgo regulatorio, y nosotros estamos con recursos importantes y a largo plazo. Se nos ha dado otro fondo, este es el fondo FOCO, y luego vamos a gestionar un fondo que se llama FIS, que es Fondo de Impacto Social y Medioambiental. Este sí que es un reto, como persona que tiene el corazón en un lado concreto del organismo, muy apasionante. Es cómo tú reestructuras el estado del bienestar o sin un enfoque asistencialista. Hay un montón de actividades del estado del bienestar que se pueden hacer a través de mecanismos de mercado y a través de empresas. Que serán sociedades anónimas laborales, cooperativas, fundaciones, banca ética, fondos de inversión de impacto. Es decir, en España tenemos Ilunion, 11, bueno, la gran ONG del mundo. Hay otras.
Es decir, que empresas que son perfectamente competitivas, que llegan a la base de la pirámide con mecanismos encomiables de mercado y donde lo que hay que ser capaz es tener flexibilidad para estructurar las operaciones de acuerdo con las necesidades de cada uno. ¿Cómo inviertes con las fundaciones? Tendremos que hacerlo. El reto. ¿Cómo inviertes con las cooperativas? Habrá que hacerlo y ese es un fondo apasionante. Maravilloso. Vamos a hacer una paradita para publicidad y volvemos otra vez con José Luis. Gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos con la conversación, ¿no? Bueno, el fondo FIS es muy emocional, yo comparto que es muy importante, ¿no? Yo trabajo con Peridis y Santa María la Real y la necesidad de que las ONGs se modernicen, se profesionalicen para hacer su labor, aunque no sea con beneficios, tienen que ser eficientes, ¿no? Y necesitan capital y financiación, igual que el y sector devolver privado. los recursos, porque los recursos que estén en el sistema, todo lo que seamos capaces de desarrollar autónomamente, si lo quitamos del presupuesto o permitimos que los presupuestos públicos se concentren en llegar a lugares donde no se puede llegar de otro modo, al asistencialismo puro. Entonces eso yo creo que es una transformación importante del estado del bienestar. Vamos a centrarnos en el foco, porque tu fondo foco, vuestro fondo foco es muy foco de este programa. Yo cuando monté este programa quería pensar en empresas que se escalan, que se hacen grandes en casos de éxito para expandirlo y que otras empresas se animen a crecer, ¿no? Y justo yo creo, y lo hemos hablado muchas veces, José Luis, mi visión de todos los problemas que hay en el crecimiento empresarial, que lo hemos estudiado y hay muchas causas, ¿no? La calidad del empresario, la parte institucional. No tenemos desarrollado lo suficiente los mercados de capitales en tamaños medianos grandes, ¿no? O sea, accedemos al ENISA, hay fondos de venture capital de tickets de $500,000, de $1 millón. Claro, ya estás hablando de tickets de 150 millones, entonces ya estamos hablando de palabras mayores. Esto no había en España. No o sea, el private equity en España estaba en tickets muy pequeñitos, pero sí lo hay en Estados Unidos. Tú has trabajado en el mercado americano, allí es muy habitual ver operaciones de esta magnitud, lo hay en Asia, en Singapur y en Hong Kong, lo hay en Oriente Medio, en Dubái, ¿no? ¿Cómo puede transformar esto? O sea, un poco la visión que tenemos en el programa y que yo cuento es, tenemos un promedio de empresas entre 50 y 250 trabajadores muy bajo, que es donde se concentra la productividad, los empleos de calidad y las empresas tractoras para arrastrar, y cómo conseguimos llegar al promedio europeo, que son unas 5.000 empresas. Entonces, ¿cómo el Fondo Foco puede ayudar ahí, ¿no? Y ¿cómo lo ves desde la visión global y qué oportunidad? Porque ya has dicho algunos sectores. O sea, yo también coincido contigo que desde el lado empresarial ahora sí se puede. O sea, ahora yo estoy viendo empresas que están en condiciones de hacer ese salto, ¿no? Entonces, ¿coincides o...? Claro, hay un momento, al menos desde mi análisis, los mercados españoles dan para lo que dan. Tenemos que ser muy, yo lo soy, abierto, que en una economía global donde hay una movilidad amplísima de los mercados de capitales, tú tienes que ser capaz de traccionar financiación e inversores de largo plazo que apuesten por tu economía. Eso es lo que hacen los fondos de pensiones, lo que hacen los grandes fondos de inversión, lo que hacen los fondos soberanos, fondos que buscan ser pacientes y a largo plazo. Y tenemos que ser parte de ese movimiento global de esos fondos. Estamos viendo, por ejemplo, no solo España, un país con una tradición tan liberal como el Reino Unido. El Reino Unido acaba de crear, la institución ya existía el BBB, el British Business Bank. Acaba de crear un fondo importantísimo, no para que el Reino Unido sea el lugar donde vienen todos los capitales globales del mundo y luego se van a otro lugar, el gran distribuidor de recursos mundiales. Ellos dicen, oye, aquí no se queda el capital global. El capital que invierte, que genera empleo, que nos hace competitivos industrialmente, no se queda en el Reino Unido. Y ha creado un fondo muy similar a Foco, con mayor dimensión que Foco. Partido conservador. Y es un partido conservador. Donde estuvo Thatcher. Donde estuvo Thatcher, para que parte de esa inversión se quede en los países, en el Reino Unido, en los nuevos sectores. Aquí no se trata tanto de reestructurar sectores que están pasándolo mal, no. Se trata de apostar por la nueva economía y lo que van a ser los sectores de futuro. Ese mismo problema lo tenemos en España. Es decir,
nuestra capacidad de ahorro, de movilización, de ahorro nacional, da para lo que da, está muy bien, se invierte a través de los fondos de inversión. Le gusta invertir en ladrillo, que es un pequeño problema, y hay poca capital y poca financiación en sectores de alta tecnología, ¿no? Entonces, y sin embargo, y yo creo que esto, lo decía antes, no es cuestión del azar. Es decir, tenemos sol, tenemos viento, pero sol y viento hay en muchos países. Tenemos pero tanto no. Tanto a la vez, no. Tanto sol y tanto viento. A la vez, ¿no? Porque en el norte de África hay mucho sol, pero no hay viento, ¿no? Aquí tenemos mucho sol y mucho viento, ¿no? Y tenemos universidades que llevan muchos años formando gente, clústeres que han estado organizándose y ligando en procesos de subcontratación la empresa grande con la empresa mayor. Es decir, cuando el inversor extranjero viene a España, aparte de decir, bueno, España para el futuro es un país con energía barata, sol y viento, para lo verde, te dice, y además tengo universidades, tengo centros de formación, tengo los clústeres que están funcionando. Nos falta una mano de obra altamente cualificada dentro del esquema de formación profesional. Eso es una carencia importante. Ellos te dicen, esta es una carencia importante, la formación profesional, que se está mejorando. Quizás ya hemos llegado tarde, pero todavía nos falta mucha oferta. Un problema brutal son los idiomas. Es decir, el inversor extranjero cuando viene a España sabe que tiene que colocarse en España, pero en última instancia tiene también algunos elementos en los que nos hace a nosotros menos competitivos respecto de otros países. Todo ello a unos costes aceptables, es decir, los tecnólogos, los ingenieros españoles, bueno, pues son de altísimo nivel y a un coste que ellos consideran aceptable. Es decir, en ese proceso, y vuelvo a repetir, en actividades donde aún existe riesgo tecnológico, es decir, las baterías, todos sabemos que se van a necesitar baterías. ¿Cuál será la tecnología dominante? ¿Cuál será la que se apuesta? ¿Será lo que va a utilizar Volkswagen, la que va a utilizar Renault, la que va a utilizar Mercedes? Es decir, todas esas apuestas hay que hacerlas. No podemos decir, bueno, solo apostamos a quien vaya a ganar, bueno, cuando ya está todo el pescado vendido. Entonces, existe ese riesgo tecnológico. Después hay que poner a funcionar en conjunto gobiernos regionales, gobiernos locales, suelo, transmisión energética. Es decir, necesitas un compromiso fuerte para que el gran inversor quiera invertir en España. Necesitas un compromiso institucional importante, decir, oye, yo estoy dispuesto a compartir con vosotros el riesgo. Yo no estoy dispuesto yo no te subvenciono, comparto contigo el riesgo. Matsukato. Hablamos de Matsukato. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de compartir riesgos, de participar en las mismas condiciones que el inversor privado en los frutos del proyecto y dentro de todo un proceso, lógicamente, con una transparencia absoluta y con una presencia en los mercados que yo creo que es muy importante. La idea de Foco está siendo, ya te decía antes, no digo replicada porque no sería apropiado decir que ellos nos copian a nosotros, pero que es una idea en la que el liderazgo que hemos tenido en España para la utilización de recursos públicos como elemento tractor de la inversión extranjera, pues es... Oye, me chivan que es que se nos ha acabado el tiempo. Yo es que tengo la sensación que llevamos 3 minutos hablando y lo alargaría más, pero bueno, esto es la televisión. A ver, yo creo bueno, agradecerte que hayas venido. Creo que nuestros telespectadores y la gente que vea el programa que sepa qué se está haciendo, ¿no? Creo que has hecho una transformación en Cofides dentro de que funcionaba bien, de meterle en la escala de competitividad global de los grandes centros financieros. O sea, vamos a hacer cosas que nunca se han hecho en España y que teníamos que haber hecho antes, pero que ya está, el Fondo Foco. Y luego, bueno, animar a los que queráis financiación. Si tenéis una empresa como la de Castillo Canena el otro día, que tuvo financiación de Cofide internacional, que tiene ventas en el exterior y necesita financiación, llamar. O sea, entrar en Google, llamar a Cofides, oye, ¿cómo puedo conseguir yo un crédito? Y si sois una de estas de los 100 millones, es más fácil, pero también llamar a José Luis y a ver si conseguimos, ¿no?, que esas empresas... Pero no nos olvidemos que el eje central de Cofides sigue siendo el apoyo
a la pequeña y mediana empresa Ese es- española a internacionalizarse. Esa es la clave. Ese sigue siendo el foco. Pero que os llamen. O Y, sea, bueno, cuando os puede necesiten llamar. financiación, llamar a Cofides, os atienden perfectamente, ponen un café maravilloso, están en el centro de la Castellana, muy accesibles. Y unos colegas que son fantásticos y que llevan haciendo operaciones 30 años. Yo de lo que he vivido, creo que sois el banco que mejor funciona, ¿no? Porque es verdad que el ICO lo hace, pero lo hace en segundo escalón, subcontratando, y ellos lo hacen todo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú llevas la operación entera, es más sencillo conseguir la financiación que en otras instituciones, ¿no? Y en casos de problemas, reestructurar las operaciones. Claro. Te conoces las operaciones. Es más El rápido. colega nuestro se conoce las operaciones, no diré tan bien como el financiero de la empresa, pero O más. muy parecido. Y además siempre con un ojo crítico. Así Oye, que, muchas gracias, José Luis. a ti. Gracias por lo que Un habéis placer. hecho y que tengáis que la fuerza os acompañe. Que nos porque acompañe si a Cofides y ese fondo le va bien, a España y a los empleados españoles le irá muy bien. Y gracias a los telespectadores, estamos a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias, volveremos con más líderes. Hasta la próxima. Luego.